Vale, genial. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a esta fantástica jornada. Ya se lo dije yo a Mai el otro día, que me parece una maravilla, y además ella siempre que me llaman hago todo lo que puedo para poder compartir un ratito, ¿no? Para poder estar, y espero que, bueno, en este ratito que tenemos podamos disfrutar. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahora sí, ¿verdad? Creo que ahora se ve Sí, mejor. se ve. Bueno, me toca, bueno, pues cómo implementar la educación afectivo-sexual en secundaria. Fijaros, ¿no? Cómo podemos, además cuando estuve hablando con Mari Carmen me dijo, quiero que seas muy práctica, a pesar de, bueno, voy a hacer todo lo que pueda para ver un poquito cómo podemos implementar un programa de educación sexual en centros educativos. Y claro, esto que cuando trabajamos en educación sexual, ¿no? Lo hacemos de una manera muy práctica y lo hacemos con dinámicas en el aula, ¿no? Y trabajando con objetivos, trabajando con contenido, pues voy a tratar al menos de ver de qué manera podemos ir encuadrando pues el cómo realmente, ¿no? Como profesorado, pues podemos llevar a cabo dentro cada uno de las materias que puedan corresponderle, ¿no? De qué manera podemos ir dando una serie de pinceladas, ¿no? Claro, para eso lo primero que tenemos que partir es de una información, ¿no? Que ya lo habréis visto, pero esto no me voy a extender, ¿no? Porque es un poco contextualizar, ¿no? Claro, cuando elaboramos programas de educación sexual, ya sea para presentarlo a una entidad o ya sea en el propio centro educativo, todavía sigue pasando que tenemos que enmarcarlo muy bien y que tenemos que justificarlo, porque la educación sexual parece ser que todavía tiene que ser muy justificada, todo muy pormenorizado, con todo muy detallado. No vaya a ser que vayamos a hacer cualquier tipo de locura dentro del aula, ¿no? Entonces es muy importante que partamos desde lo más genérico a lo más concreto, ¿no? Es conveniente, ¿no? Partir desde esa definición de salud, ¿no? que nos marca la Organización Mundial de la Salud, y cómo dentro de ese estado de bienestar, ¿no? Físico, mental y social, que es como se define, ¿no? La sexualidad forma parte, por supuesto, de ese concepto de salud, ¿no? Y cómo todo esto lo podemos enmarcar dentro de la salud sexual, ¿no? Entendiéndola como ahí aparece, bueno, como es la definición de la Organización Mundial de la Salud, como un estado de bienestar emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, etcétera, etcétera, un poco, ¿no? Y que para que, sobre todo, quiero remarcar esa última frase, ¿no? De que para que la salud se logre, se mantengan los derechos, tienen que ser respetados, ¿no? Protegidos y cumplidos todos y cada uno de los derechos de la persona, ¿no? Disculpadme un segundito. Luego también es muy importante, de cara a esa planificación, antes de irnos a la parte un poquito más práctica, ¿no? Cómo enmarcamos ese concepto de educación, ese concepto de educación sexual, ¿no? Considerada como un proceso vital en el que se adquieren, se transforma tanto formal como informalmente, conocimientos, actitudes, claro, y como ahí aparece, una de las mejores inversiones, ¿no? Que podemos hacer en cuanto a la calidad de vida de las personas con las que trabajamos, ¿no? Enmarcado dentro, por supuesto, del contexto en el que estamos, ¿no? Claro, hemos de tener en cuenta de que si la sexualidad es una fuente de bienestar y de calidad de vida, y eso es lo que nosotras y nosotros tenemos que transmitir a nuestro alumnado, ¿no? Teniendo, por supuesto, en cuenta todo esto que estamos planteando, evidentemente bueno, pues un programa de educación sexual
tiene que ir muchísimo más allá y como muy bien ha comentado ya mi compañera Marga, ¿no? Que se ha centrado un poquito más en toda la parte de primaria, pero es que esto tiene que ser transversal, es que no se concibe la educación sexual si no la hacemos de otra manera, ¿no? Tiene que ir muchísimo más allá de lo que es la mera charla biologicista y como muy bien ha comentado mi compañera, que ha ido señalando otros aspectos y otros contenidos y objetivos que son primordiales a la hora de trabajar educación sexual. Infantil, primaria, secundaria y a lo largo de toda la vida, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta de que la sexualidad es un valor consustancial al ser humano, es un valor fundamental y un valor inherente. Entonces no podemos separarnos, ¿no? de ella, ¿no? Entonces tiene que incluir todo este abanico, ¿no? que nos va a permitir cumplir y cubrir esos objetivos, ¿no? Teniendo en cuenta, por supuesto, de que la formación es la herramienta, ¿no? más potente que tenemos, por supuestísimo. Disculpadme un segundito que se me ha abierto ahí una pantalla. Ya. De que la formación es la herramienta más potente que tenemos para luchar, por supuesto, contra la discriminación, eliminar las desigualdades y visibilizar pues, la diversidad, ¿no? Entonces, como objetivos primordiales de la educación sexual debemos tener en cuenta que es conocerse, aceptarse, expresarse, por supuesto, atendiendo a la diversidad, a la no violencia y a la igualdad, ¿no? Una vez que marcamos, ¿no? ¿De dónde venimos? Tenemos que ponernos, ¿no? manos a la obra también con ese dónde estamos en la educación, sexual y qué premisas básicas debemos tener en cuenta a la hora de trabajar en este ámbito, ¿no? A la hora de centrarnos a elaborar un programa, ¿no? de educación sexual. Ahí os lo planteo, ¿no? La educación sexual se hace siempre, ¿vale? No podemos decir que no estamos haciendo educación sexual. Una cosa es la educación sexual formal, la que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir transmitiendo, ¿no? Pues cada uno en nuestro ámbito, de nuestra parcelita, ¿no? Es aquella que es mucho más intencionada, pero luego tenemos también esa educación no formal o informal, aquella que carece de intención y aquella que da igual en qué contexto se puede realizar. Entonces muchas veces comentamos, bueno, en el aula, si yo estoy impartiendo una clase de educación física o una clase de ciencias naturales, no estoy haciendo educación sexual. Y sí, podemos estar haciendo educación sexual en función de cómo estemos abordando diferentes tipos de temática y cómo sea nuestra comunicación no verbal incluso a la hora de transmitir ciertas informaciones, ¿no? Por eso también es muy importante que la comunicación verbal, cuando planificamos, ¿no? y cuando vamos a hacer una intervención en educación sexual, que la comunicación verbal y la comunicación no verbal en ambas haya sintonía, que no chirríe la música, ¿no? en ese sentido, ¿no? A mí siempre me gusta pues plantear, porque claro, muchas veces nos asusta el cómo podemos llevar a cabo un programa de intervención en educación sexual, ¿no? Hay programas maravillosos, bueno, y ya habéis escuchado el programa anterior de Marga, ¿no? Como tantísimos otros programas de educación sexual que están súper trabajados, con dinámicas, con tiempos, con metodologías activas, participativas, o sea, programas muy, muy, muy elaborados. Y aún así, muchas veces nos puede asustar el hecho de ir a un aula, de enfrentarnos, ¿no? a un grupo de adolescentes, jóvenes, ¿y qué hago? ¿No? Sí, yo tengo esta actividad, pero ¿y si me salen por otro tipo de preguntas? ¿Y qué es lo que cómo puedo actuar? ¿Y cómo puedo? Entonces, es muy importante que tengamos también que aquí primordiales, por supuesto, el conocimiento, y el conocimiento hay unos libros maravillosos, hay unos programas maravillosos, cuentos, recursos, vídeos que están ahí, ¿no? y que se pueden consultar. Pero también es muy importante que tengamos en cuenta de dónde venimos, ¿no? como personas, de dónde venimos como profesionales, ¿no? Y para ello yo pongo ahí ese trabajo de clarificación personal, porque cuando hacemos educación sexual, y como hemos comentado hace un momentito, transmitimos
y transmitimos con todo nuestro cuerpo y transmitimos con nuestras actitudes. Entonces, cuando vamos a trabajar un tema en concreto, es muy importante saber de dónde partimos. Es muy importante que nos hagamos esas mismas preguntas. ¿Por qué? Porque si no, la letra y la música chirría y puede chirriar de cara a nuestro alumnado, y es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese saber de dónde venimos y dónde estamos, ¿no? Y hacia dónde vamos con ese temario que queremos transmitir, ¿no? Por supuesto, es muy importante también que esa transmisión de información la hagamos desde la objetividad. ¿Por qué? Porque si lo hacemos desde la objetividad también nos va a permitir transmitir, ¿no? a nuestro alumnado esa capacidad crítica, ¿no? Esa capacidad y que puedan tomar precisamente unas decisiones, ¿no? de una manera mucho más libre, ¿no? Adoptar actitudes abiertas, ¿no? y comprensivas respecto a la sexualidad de nuestro alumnado. Eso es básico y fundamental. De todo esto podríamos poner muchísimos ejemplos, pero tenemos que irnos acotando, pero sí es muy importante el que respetemos, ¿no? la diversidad de opiniones, las diversidades sexuales, es muy importante las vivencias, ¿no? También, ojo, también el profesorado tenemos derecho a nuestra privacidad y a nuestra intimidad, ¿de acuerdo? Tanto el alumnado lo tiene, pero en nuestro caso también. Y eso es muy importante que contemos con ello, porque muchas veces cuando estamos en un ámbito de educación sexual, a lo mejor nos lanzan cualquier tipo de pregunta y creemos que tenemos que responder a todo porque como forma parte de la intimidad, pues y ahí titubeamos, ¿no? Entonces tenemos derecho también a nuestra intimidad, ¿no? Y es importante, ¿no? Respetar, por supuesto, las diferentes opiniones, ¿no? Y que decir tiene la participación igualitaria dentro del aula, como ya se ha ido hablando, ¿no? a lo largo también de las jornadas, ¿no? Muy importante también que el alumnado nos sienta cercanos, ¿no? Nos sienta a su lado, ¿no? Nos sienta que estamos, bueno, pues que estamos ahí, ¿no? Que estamos ahí y que le dejamos la puerta abierta, ¿no? a posibles preguntas, ¿no? que puedan irnos haciendo, ¿no? También debemos tener en cuenta precisamente, ¿no? las demandas latentes e implícitas, y eso ahora lo vamos a ver porque de cara a esa planificación de un programa de intervención en educación afectivo-sexual es muy importante conocer y partir de la realidad dentro del aula. ¿Qué le interesa a este grupo? Porque a lo mejor yo tengo claro que hay unos temas que yo quiero impartirles y porque considero que deben saberlo y que deben conocerlo, pero realmente ¿es lo que les interesa en este momento? ¿Hay otras temáticas que puedan ser más interesantes o más motivadoras? Porque eso también puede ser una manera, ¿no? de atraer, de seducir al alumnado y de que esté ahí, ¿no? que lo sintamos cerca, ¿no? a la hora de transmitir la educación sexual, ¿no? Por supuesto, favorecer, ¿no? que tomen conciencia, ¿no? de todo lo de la importancia de la sexualidad y del lugar que ocupa, ¿no? en su vida, ¿no? y en su día a día, ¿no? Crear también un clima de seguridad en el aula sin limitaciones que favorezca la comunicación dentro del grupo. También es muy importante, ¿no? porque también hay que entender que muchas veces cuando hacemos educación sexual, tenemos muy poquito tiempo. Afortunadamente cada vez los programas se hacen de una forma mucho más continuada, ¿no? pero contamos con muy poquito tiempo. Entonces a lo mejor tratamos de ir a lo concreto, al objetivo nuestro, de acuerdo a lo que tenemos marcado, sin tener en cuenta la demanda que nos están haciendo en ese momento. Entonces es muy importante, pues eso, no tener una actitud, ¿no? de impositiva, ¿no? sino respetar, y si hay preguntas emergentes que han surgido en ese momento, es mucho más positivo incluso, ¿no? Abordar lo que está surgiendo en ese momento, lo que nos están demandando en ese momento, porque realmente esa es la duda que tienen. Luego ya retomaremos
ese temario, lo retomaremos nuevamente en los contenidos a trabajar, pero sí es muy importante que nos sientan ahí, ¿no? Por supuesto, sabiendo y teniendo en cuenta, ¿no?, que tenemos que manejar la situación, ¿no?, y transmitirles unos conocimientos, ¿no? Es muy importante también que se debe crear esa cierta cohesión, ¿no?, y trabajar desde la dinámica de grupo, y ahora lo veremos en cuanto a la metodología, ¿no?, porque de cara a jóvenes y adolescentes, ¿no?, incluso en la ponencia anterior ya lo comentaban, ¿no?, es que no se concibe una metodología que no sea activa ni participativa, ¿no?, porque es la mejor manera, ¿no?, y la manera más favorable de que puedan implicarse dentro del proceso de aprendizaje, y muchísimo más en esta temática que nos ocupa, ¿no? Por supuesto, también como objetivo, ¿no?, nos tenemos que marcar esa parte de, bueno, pues enseñar a mejorar la calidad de vida de nuestro alumnado, ¿no?, que considero que es algo maravilloso, ¿no?, que cuando hacemos educación sexual vamos mucho más allá, ¿no?, en ese sentido, ¿no? También es importante tener en cuenta, ¿no?, que debemos estar en esa disposición a responder, como os he comentado antes, y dejar esa puerta abierta para que nos sientan, bueno, pues que estamos ahí cercanas, ¿no?, con un lenguaje adecuado, un lenguaje accesible, no utilizar sarcasmos. Tenemos que huir de los sermones, de los tecnicismos, porque entonces muchas veces, sobre todo aunque vayamos a reconducir, ¿no?, después si hablemos de esos tecnicismos, pero tenemos que ir un poco más a la cercanía también, ¿no?, en ese sentido. Luego ya le daremos el nombre técnico, luego ya hablaremos de lo que tenemos que transmitirles, ¿no? Pero es muy importante captar, ¿no?, esa atención, ¿no? Y más en este ámbito, aunque la atención en este ámbito está, y ya contamos con ello porque es un tema que les suele interesar muchísimo, ¿no? Pero claro, no es lo mismo llegar al aula donde hay una metodología activa, una metodología participativa, donde permitimos la reflexión, donde permitimos que se potenciar esas actitudes críticas, que hacer educación sexual, ¿no?, de una manera mucho más bueno, directiva, ¿no?, que hay. Entonces todo este clima del que estamos comentando pues se hace un poquito más complejo, ¿no? Y muy importante, somos modelos a imitar. Entonces, como ya os he dicho antes, la comunicación no verbal, insisto mucho, la comunicación no verbal y la verbal tienen que ir al unísono, ¿vale? Porque somos modelos a imitar, y todo aquello que decimos, cómo actuamos, ¿no?, pues claro, eso puede marcar mucho, ¿no?, en los comentarios que después en el grupo de iguales también puedan llegar a tener con ciertos temas, ¿no? Recuerdo un caso en un tema de, bueno, una cuestión de asesoramiento, ¿no?, en identidades, que un profesor pues no contemplaba pues la diversidad en cuanto a las identidades, y no permitía pues el nombrar a esta personita, ¿no?, no permitía nombrar con su sexo sentido, ¿no? Entonces eso generó tal revuelo en el aula que era como que si el profesor esto no lo permitía, ¿por qué el resto del grupo sí lo iba a permitir, o por qué le iban a tratar? En este caso era en femenino, ¿no?, porque iban a nombrar a esta persona en femenino. Entonces os pongo este ejemplo chiquitito para que veamos también que muchas veces este tipo de cuestiones, cómo pueden repercutir en las personas con las que podemos estar trabajando, ¿no? Es decir, de ahí el trabajo de clarificación personal. Somos humanos, es decir, habrá temas que a lo mejor nos puedan tocar un poquito más, la fibra, y no pasa nada. Pero es tan sencillo como pararnos, reflexionar, decir, pues este tema yo no lo puedo trabajar, y no pasa nada, para eso se trabaja, y lo ideal es trabajar en un equipo, ¿no?, en un equipo multidisciplinario, en un equipo con otros compañeros y compañeras, donde uno pueda ir abordando ciertas temáticas, ¿no? Pero lo importante, antes de transmitir unos valores, ¿no?, antes de transmitir y emitir unos juicios de valor
que puedan hacer algo de pupita, pues es mejor pararnos y reflexionar, ¿no?, sobre eso, dónde estamos, ¿no?, y cómo me encuentro yo al trabajar y al abordar determinados temas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Porque hay veces que no podemos trabajar todo, ¿no? O en determinados momentos de nuestra vida nos pueden tocar más unas cosas que otras, y también hay que ser comprensibles, ¿no? Pero ese trabajo de actitudes, ese trabajo de clarificación previo que tenemos que hacer como educadoras y educadores, considero, desde mi óptica, ¿no?, y desde mi ámbito laboral, que es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Si nos vamos ya, ¿dónde, no? ¿Cómo hay que, esa pregunta que a mí me lanzaron, ¿no? ¿Cómo hay que planificar un programa de educación sexual, ¿no? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es a quién va dirigido ese programa. ¿A quién lo dirigimos? Es decir, nuestro alumnado, en este caso, secundaria, ¿vale? Pero es primaria, secundaria. ¿Por qué es muy importante saber las personas a quienes nos dirigimos? Porque en función de las personas a las que nos vayamos a dirigir, pues evidentemente, aunque los objetivos pueden ser muy similares, los contenidos y las actividades van a variar. Y sobre todo según la etapa educativa en la que nos encontremos, ¿vale? Ahí tenemos ese para qué contenidos tenemos que trabajar, cómo lo vamos a trabajar, ¿no? Con qué tipo de metodología, con qué tipo de actividades vamos a ir profundizando, cómo enseño, cuáles van a ser los medios materiales con los que yo cuento, ¿no? Voy a utilizar el PowerPoint, voy a utilizar pizarras, voy a utilizar plastilina, voy a utilizar ¿qué voy a utilizar? Es muy importante que antes de irnos, ¿no?, y antes de tener claro, ¿no?, ir al aula, es muy importante que nos hagamos todo este tipo de preguntas, ¿no? Marquemos el programa, tengamos claro los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos es una premisa básica a tener en cuenta en cualquier tipo de intervención, ¿no?, a la hora de ver dónde queremos llegar, ¿no?, y cómo queremos trabajarlo, ¿no? Entonces eso es muy importante. Y por supuesto, también es muy importante, y es algo que cuando hacemos programas lo dejamos como en el último, ¿no?, como al final, es la evaluación. La evaluación realmente es la que nos va a determinar si ese programa que estamos implantando, si esa planificación de ese programa de intervención en educación sexual que estamos llevando a cabo, si realmente ha cubierto nuestro objetivo, ha cubierto nuestras expectativas y si ha llegado también al alumnado, ¿no? Son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta y contemplarlos, ¿no? De cara a diseñar, planificar e implantar un programa integral de educación sexual, por supuesto tiene que ser una educación desde la igualdad, basada en el respeto y en la educación en valores, coeducativa, como ya también se ha comentado anteriormente, ¿no? Y tener una perspectiva, tener integrada la perspectiva LGTBI, ¿de acuerdo? No se trata de dar un módulo para hablar de orientaciones e identidades. Para mí eso es muy importante, que la diversidad sexual tiene que estar ahí presente en todos los ejemplos, en todo lo que estamos transmitiendo. Ya hablemos de anatomía genital y de respuesta sexual, o ya hablemos de prácticas sexuales, ¿no? Eso es muy, muy, muy importante, que lo hagamos de una manera transversal, ¿no?, en el aula, incluso en cualquier asignatura que estemos dando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sería otra cosa, ¿no? Está la heterosexualidad, pero luego está la otra cosa. No es una otra edad, sino que tiene que estar, igual que hablamos que la igualdad tiene que estar presente desde el minuto 1, o sea, el segundo 1, la diversidad sexual y de género también tiene que estar igualmente presente, ¿no? Y por supuesto, un programa de educación sexual tiene que ser coherente con la biografía de la persona, atendiendo a
a cada uno, ¿no? A cada uno y a cada una, a cada personita que tenemos delante a la hora de intervenir, ¿no? En definitiva, tiene que ser una educación para todas las personas, y es lo realmente importante, ¿no? Partimos, por supuesto, de un modelo biográfico profesional, que es donde se habla desde la erotofilia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Para eliminar esas conductas, ¿no? Y actitudes erotofóbicas, ¿no? Un concepto positivo de salud, la sexualidad como derecho, ¿no? Bienestar, la promoción de la calidad de vida de las personas, el ayudar, ¿no? Para ser más libres y responsables, una visión positiva, ¿no? Porque es lo que hablamos, ¿no? No se concibe desde otra manera, ¿no? Dado que la educación sexual juega un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas, ¿no? Y eso es algo que debemos tener muy, muy, muy presente a la hora de abordar cualquier tipo de programa, ¿no? Si nos vamos directamente, ¿no? Y si nos vamos a la parte de los intereses y necesidades en educación secundaria, esto es bloques muy, 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 muy generales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo importante después, como hemos visto antes, ¿a quién me dirijo? ¿Quién es mi grupo? ¿No? Los intereses y las necesidades informativas de cada grupo pueden variar, ¿vale? Los intereses y necesidades de cada grupo pueden variar. Lo que a lo mejor pensamos que a un grupo no le interesan los métodos anticonceptivos, por ejemplo, porque consideramos que hay otro tipo de cuestiones que son más importantes de abordar, a lo mejor hay otro grupo que sí le interesa y le motiva muchísimo porque están en ese proceso, ¿no? Es decir, que tenemos que, aunque estos son temas muy genéricos, lo importante es ver exactamente qué está latente en el grupo. Para eso hay muchas dinámicas que se pueden utilizar, ¿no? A la hora de ver, bueno, pues desde la propia pregunta, ¿no? Para ver cuáles son los intereses, pero sobre todo también, bueno, hay una dinámica que solemos utilizar mucho, ¿no? Que es la típica caja, ¿no? De evaluación inicial con la caja de preguntas, ¿no? de sugerencias o incluso dinámicas que hace una persona como tú en un lugar como este, donde vamos viendo los diferentes mitos, creencias erróneas que puedan tener, ¿no? Que nos puedan ir acercando, ¿no? a lo que realmente nos están planteando en ese momento, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Que bueno, nuestro esfuerzo en ese caso, aunque ahí haya, ¿no? Y ahí ponga ciertos contenidos, hemos de tener en cuenta que si realmente queremos conseguir la mejora, ¿no? De la calidad de vida sexual, ¿no? y disminuir los riesgos, ¿no? Que puede haber asociado, ¿no? a las relaciones sexuales, nuestro esfuerzo también debe de ir muy encaminado al trabajo de las actitudes dentro del aula y al aumento del conocimiento. Esas son dos premisas que debemos tener en cuenta y que es muy importante, ¿no? Porque cuanto más profundo es el conocimiento, por supuesto, más se enriquece esa capacidad de elección y, por supuesto, hay más madurez en la elección, ¿vale? Entonces, todo esto es muy importante porque nos va a llevar a permitir que nuestro alumnado también pueda desarrollar esa capacidad crítica y esa toma de decisiones, como os he comentado antes, ¿no? De una manera mucho más libre, ¿no? Si queremos que aprendan a vivir su sexualidad como un valor positivo, ¿no? Todo esto que estoy comentando estaría estaría reflejado dentro de esos contenidos, ¿no? Y es importante, ¿no? Al tenerlo en cuenta. ¿Cómo actuar en esta etapa? Por supuesto, hay mogollón de cosas más, ¿vale? Mogollón de cosas más. Lo que pasa es que estoy tratando un poco de ceñirme a lo que, bueno, a temas mucho más puntuales, mucho más concretos, ¿no? Por supuesto, hay que ayudarles a entender sus preocupaciones y sufrimientos. Me estoy limitando a la parte de adolescentes y jóvenes, ¿no? ¿Qué preocupaciones, qué sufrimientos pueden tener? Porque hay personas. Y de hecho estamos viendo, ¿no? Y estamos viviendo, yo que me dedico, bueno, imagino que otras compañeras que han participado también en las jornadas, ¿no? Que nos dedicamos también al ámbito clínico, estamos viendo que cada vez hay un repunte mayor de chicos y chicas jóvenes que acuden a consulta
con disfunciones sexuales y entre ellas, por ejemplo, está siendo muy común el vaginismo, ¿vale? Ese miedo, esa fobia, ¿no? Bueno, en principio sería a una penetración, ¿no? Penetración vaginal, pero claro, todo lo que conlleva, ¿no? Ese concepto, ¿no? Todavía de virginidad, ese concepto de la primera vez, ese te va a doler, te van a partir, ¿no? Son cosas que son muy importantes que tengamos en cuenta, porque ¿qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿Qué creencias erróneas les están haciendo tanta pupa, ¿no? ¿Qué visión de la sexualidad nos encontramos? Y claro, cada vez hay más personas, ¿no? Jóvenes que están acudiendo con este tipo de malestares, ¿no? Incluso recuerdo también chicos, ¿no? Que a lo mejor, chicos gays, ¿no? Que quieren acceder a sus primeras experiencias, ¿no? En sus primeras relaciones sexuales, le apetece a lo mejor, pues eso, acceder a la penetración anal, y te plantean lo mismo, es decir, es que nadie me ha explicado cómo tengo que dilatar el ano, nadie me ha explicado cómo tengo que dilatar la vagina, nadie me dice, y sobre todo, claro, porque en clases sí se habla a nivel de anatomía, pero nadie nos explica de cara a los chicos, relaciones chicos-chicos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o cómo lo podemos hacer? O incluso en relaciones chica-chica, igual, ¿no? Es decir, que son cosas que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no? ¿Qué subyace detrás de esas preguntas que nos están lanzando, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación sexual es el pilar básico, como he comentado antes, ¿no? Y si realmente queremos que esas dificultades que puedan aparecer en determinados momentos de la vida sean menores, es importante hablar claro y hablar desde lo que les preocupa y desde lo que les hace sufrir en ese momento y de todas las dudas, porque si no, al final vamos creando ese malestar y se van generando miedos, angustias e inseguridades. Aquí me he referido y he puesto 2 ejemplos relacionados con prácticas sexuales, pero me puedo ir a cualquier otro tipo de ejemplo, ¿no? que en ese ámbito se están movilizando, ¿no? Es una etapa de duelo, ¿no? Tanto del cuerpo como de esa etapa, ¿no? Esa etapa de paso, ¿no? Desde la infancia a la adolescencia, ¿no? Y la juventud, ¿no? También es muy importante analizar los modelos sociales que les puedan estar haciendo sufrir, ¿no? Y para eso también, como herramientas, ¿no? de trabajo, es muy importante utilizar a referentes, ¿no? que puedan tener en ese momento como recursos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Adolescentes y jóvenes, ¿no? Tienen que aprender a conocer su cuerpo, a aceptarlo, a expresar emociones y las diferentes posibilidades que tiene el placer. No solamente a acotar a ciertas prácticas, sino tienen que aprender a experimentar, ¿no? Y a saber, ¿no? Trabajar la autoestima, habilidades sociales para las relaciones, ¿no? La comunicación, la empatía, la asertividad, esa capacidad de dar y recibir placer, que no tiene que estar, y lo decimos y cuando hacemos educación sexual, es que no está determinada ni vinculada a una imagen corporal concreta. Todo nuestro cuerpo siente, ¿no? y es capaz de vivir y de expresar, ¿no? Y es muy importante que eso se lo transmitamos, sobre todo para eliminar en esta etapa esa visión coitocéntrica, ¿no? Que se inauguran ciertas prácticas sexuales y es como que todo tiene que ser, ¿no? Más monotema, ¿no? La estética de la diversidad y la diversidad de los cuerpos también, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que si no desmontamos que conceptos como que la sexualidad es a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que cualquier persona puede disfrutar de su cuerpo y de sus vivencias, pues claro, es como que no conciben que por ejemplo, sus padres y madres, ¿no? O abuelos, abuelas, ¿no? Otras personas de otras edades pues puedan contemplar, ¿no? y puedan disfrutar. Entonces, la variabilidad de los cuerpos, que observen, que vean con dinámicas, actividades, todo eso es bastante importante, ¿no? Porque si no es como el vigor sexual forma parte de una determinada etapa y el resto ya se tiene que eliminar, ¿no? Luego, por supuesto, lo que estoy planteando, ¿no? Esa visión positiva del cuerpo sexualizado frente al modelo social imperante, ¿no? Perdón, Maribel,
Tienes 10 minutos, como quedamos, ¿vale? Sí, Te quedan 10 minutos, sí que porque me te hace. sitúes. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, y ahí un poco lo que os comento, ¿no? Que es importante, ¿no?, que se transmita y fomente una visión positiva, ¿no?, basada en los beneficios de una sexualidad responsable, integrada en la persona para promover un mejor nivel de salud y de calidad de vida, ¿no? Aquí estamos hablando tanto de, como veis, objetivos, contenidos a la hora de ir planificando ese programa, ¿no?, de educación sexual, ¿no? No podemos olvidar a la hora de planificar y de elaborar y de abordar un programa de educación sexual, mostrar respeto de manera constante en el día a día, propiciar entorno escolar y un lenguaje inclusivo. La diversidad sexual y la educación sexual no debe abordarse solamente en una edad concreta, ¿de acuerdo? No dar por hecho la heteronormatividad, propiciar un ambiente de confianza, como venimos comentando, ¿no? No tolerar la discriminación y el bullying, aspectos que también son muy importantes contemplar dentro del programa de educación sexual, ¿no? Y también es conveniente, ¿no?, y considero que es muy recomendable que en los centros educativos pueda haber bueno, pues libros, ¿no?, materiales de referencia, ¿no?, donde se puedan consultar, ¿no?, y donde tanto el profesorado como el propio alumnado en las bibliotecas puedan contar con esos manuales y con esos libros, ¿no? Si nos vamos ya, hemos estado hablando de contenidos, hemos estado hablando de objetivos a tener en cuenta, hemos estado hablando de dónde venimos, ¿no?, como profesionales de la educación, de dónde partimos, ¿no?, y dónde estamos. También es muy importante, ¿vale? También es muy importante tener en cuenta que la metodología es conveniente que sea flexible y abierta, como ya hemos dicho, ¿no? Sistémica, donde relacionamos todos los elementos, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el contexto, ¿no? Tiene que ser cualitativa, ¿no?, la calidad de lo aprendido. Muchas veces intentamos llegar a dar todo lo que... y hay veces que no es factible, hay veces que no es posible, ¿no? De ahí que sea importante pues priorizar sobre la cantidad, ¿no? Proceso, y por supuesto, dentro de esa metodología activa y participativa, como hemos comentado antes, ¿no?, tiene que ser dinámica, pero el alumnado tiene que ser el protagonista del cambio. El alumnado es muy, muy, muy importante de cara a ese cambio que tenemos que ir introduciendo. El último apartado, si os acordáis del esquemita, esa evaluación inicial, final y del proceso, también es muy importante que la tengamos en cuenta. ¿Con qué conocimientos previos contamos? ¿Qué comportamientos? ¿Qué intereses y motivaciones presenta el alumnado? La evaluación del proceso. ¿Cuáles son los problemas que nos surgen dentro del proceso? Para esto también es muy importante a lo mejor llevar un diario de sesiones, ¿no?, un modelo de diario de sesiones donde podemos hacer esa valoración y esa evaluación de lo que estamos trabajando en el aula, ¿no? ¿Qué aspectos podemos mejorar? ¿Cuál es el clima, la cohesión? Hay dinámicas de grupos que nos permiten, ¿no?, y hay muy buenos manuales de dinámicas de grupos que nos permiten ir trabajando pues todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la cohesión, con el buen clima, ¿no? Qué metodología, los sentimientos, que tanto como profesorado podemos llegar a tener, como lo que nos está mostrando el alumnado, ¿no? Y eso sí es muy importante, ¿no? Y luego ya pues la evaluación final de esos conocimientos finales, comportamientos y la valoración del programa, ¿no? Esto es importante sobre todo para ver qué modificaciones tenemos que ir introduciendo, no solamente a nivel de contenidos, a nivel de actividades, sino también a nivel nuestra, ¿no? A nivel de nuestras actitudes, o dónde tenemos que mejorar y dónde tenemos que ampliar. Igual que se hace en cualquier otra asignatura que se imparte en educación sexual, es lo mismo, no dista mucho. Lo único que van a variar pues son esas temáticas que tenemos que contemplar y tener en cuenta, ¿no?
a la hora de hacerlo. Como ya hemos comentado, hay un mogollón de recursos, por supuesto, el recurso que ha presentado Marga, ¿no? Anteriormente, recursos que se han presentado días anteriores. Aquí tenéis otros más, aunque hay algunos libros, ¿no? Que van en la línea también de infancia, ¿no? Y de primaria, pero no pasa nada por tenerlos también en cuenta de cara a secundaria, porque es una manera que también es irse haciendo con otro tipo de lenguaje, ¿no? También mucho más inclusivo, ¿no? Como los que, bueno, aquí tenéis diferentes, ¿no? Incluso documentales, cuentos, ¿no? Que también Marga ha comentado algunos, ¿no? Anteriormente. A ver, hay infinidad de recursos que podemos utilizar. Esto es una pequeñísima muestra, por supuesto, ¿no? Libros donde tenemos un mogollón de dinámicas también a la hora de poder abordar. Muchos de ellos están incluso colgados en redes, ¿no? Están en internet, o sea que esto, ya os digo, es una pequeñísima muestra donde tenéis tanto cómo abordar los contenidos, cómo abordar las actividades y cómo programar en cuanto a tiempo. Pero para mí lo más importante, por supuesto, es lo que os he estado transmitiendo, ¿no? Que aquí tenemos una parte muy importante, ¿vale? Muy importante, que es el transmitir y el fomentar esa visión positiva, ¿no? Y que podemos llevarlo a cabo, por supuestísimo, y para eso también considero que podemos ayudar, ¿no? a que nuestro alumnado, permitirles, ¿no? Que puedan desarrollar esa capacidad de vivir una vida sexual mucho más satisfactoria y sin riesgo, ¿no? Donde desmontemos precisamente esas relaciones sexuales, ¿no? Y donde mostremos, mejor dicho, esas relaciones sexuales basadas en la igualdad, el buen trato, el respeto, la empatía, el afecto y por supuestísimo el placer, ¿no? A tener en cuenta de cara a toda esta planificación del programa. Y como ahí os pongo, la sexualidad no es única, es plural y diversa como cada persona, y no existe un modelo único de ser ni de sentir. Por eso es muy importante que cuando hacemos educación sexual nos adaptemos, ¿no? Y tengamos muy en cuenta la biografía de la persona.